Muy buenas noches o buenas tardes para usted, mi estimado. Pues dicho esto, no sé si a usted le gustaría hacer un pedido a Dios para que nos dirija en este encuentro. Dios, la iglesia, que estamos aquí reunidos en muchas 7 u 8 horas de diferencia entre Europa y aquí mi país. Gracias por la bendición de que este hermano pudo encontrar aquí dispuesto para el Señor estudio. Te pedimos, Señor, que te derrame sobre nosotros, que además de contestar preguntas, también podamos ver tu voluntad y podamos descubrir qué es lo que tú nos quieres decir. Amén. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Quédate con nosotros en el tiempo, derramamos en tu espíritu. Amén. 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 Pues muy buenas tardes, mi estimado Fray. Me gustaría, antes que todo, que usted se presente, porque pudiera las personas que van a ver este reporte tener preguntas de quién es usted, cómo conoció la fe. Y bueno, este es el momento, aparte de que estoy muy agradecido de que usted haya apartado este tiempo para mí, me gustaría que usted se presente y ya luego me presentaré yo. Desde Carmen, que es una comunidad religiosa. Soy un miembro de votos simples, quiere decir de que estoy en formación y pues pertenezco a la comunidad desde el agosto del 2019. Interesante, interesante. Esto es tremendo. Bueno, quiero presentarme porque quizás con las prisas, como hablamos por WhatsApp, no dio tiempo, pero mi nombre es Franklin Alejandro Sosa Pérez. Soy originario de la República Dominicana. Soy estudiante de teología también en la Universidad de Montemorelos a distancia. Y bueno, estoy ahora mismo ejerciendo como servidor en la iglesia adventista, como anciano allí ordenado. Y es un privilegio tenerlo en esta entrevista porque me gustaría aprender de su experiencia. Yo hace tiempo tenía algunos conceptos o ideas, pero que se quedaban muy cortos cuando estudiaba ahora en presente lo que es el pensamiento teológico católico. Y por esto hemos hecho todo este esfuerzo para conocer su experiencia en cuanto a la fe. Y si le parece bien, vamos a hacerle algunas preguntas que son parte del proyecto. Y dentro de esas preguntas está esta que hemos anotado. ¿Cómo fue su proceso personal para descubrir el llamado al sacerdocio? ¿Y qué significa para usted ejercer hoy, en estos tiempos, el ministerio? Bien, vamos por partes. No soy sacerdote todavía, ¿verdad? Estoy en formación, pero es mi aspiración y primero Dios, si todo sale bien, pues en 2 años me estaré ordenando. Básicamente el proceso del llamado es complicado, pero no sé si va a tomar nota o va a quedar grabado. Mi proceso inicia más o menos cuando yo vengo de una familia católica. No, digamos, nosotros los católicos decimos católicos de domingo. Ok. Solo misa dominical, nada comprometidos en la iglesia. Sin embargo, yo me destaqué siempre por tener como una fijación por las cosas religiosas, sacerdotes. Bueno, aquí en Latinoamérica, la comunidad católica también hay hacer procesiones. Uh-huh. Pues todo eso siempre estuvo en mi mente, ¿verdad? Y siempre me llamaba mucho la atención. Cuando yo tenía 10 años, en la mañana de los domingos, yo me levantaba súper temprano a empezar a ver cartoons o caricaturas, pero siempre antes había un padrecito que salía explicando el evangelio del domingo. Entonces él llamó mucho mi atención y me dejó marcado. Entonces yo decía, me gustaría ser como ese sacerdote. A los 11 años empecé a jugar de que era el sacerdote, ¿verdad? Entonces, y siempre sentí como esa inclinación. Estudié en un colegio católico aquí en mi país y me llamaba mucho la atención los religiosos que lo guiaban, pero ellos no eran sacerdotes.
Ok. solo eran lo que nosotros decimos como hermanos o consagrados. Entonces, sí me daba mucho la atención, pero no aspiré a estar con ellos. Cuando yo ya estaba por, digamos, graduarme de la escuela, pues tuve mi primer, digamos, evaluación de vida, qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Mis papás tenían en ese momento un negocio personal, familiar, perdón. Me gustaba mucho la administración, consecuentemente. Me gustaba mucho la psicología, quería también ser piloto aviador y por ahí ser sacerdote. Pero ser sacerdote implicaba tres cosas. La primera, eh, vivir, digamos, ¿cómo te puedo decir? Eh, no con muchas posesiones. Ok. Después implicaba estar alejado de familia y amigos. Y tercero, lo que en aquel momento, siendo un adolescente, más me impresionaba, no casarse, ¿verdad? Sí. Entonces, la restricción de no casarse. Entonces, austeramente, esa era la palabra que iba a decir, vivir con austeridad. Entonces, básicamente, mi punto fuerte era la castidad, el tema de la castidad o de vivir en celibato. Ese era mi tema. Por ahí esto te estoy hablando del 99, en el 2001 aquí en mi país hubo un fuerte terremoto que destruyó pues parte de mi ciudad y gran parte del país. Entonces me dediqué a tiempo completo a trabajar con mi parroquia, en labores de centro de acopio, ayudas, y pues me acerqué mucho al que era mi párroco en ese momento, ¿verdad? Entonces mi párroco empezó a insistirme como, ¿tú por qué no sos sacerdote? ¿Por qué no sos sacerdote? Y yo pues le decía que no, que estaba bien así, le decía el negocio de mis papás, en ese momento estaba en la universidad. Eh, Mi papá muere en ese año, en el 2001, y ahí en el 2002 uno de mis mejores amigos de la parroquia decide que se va a ir al seminario. Y él me dijo, venite conmigo. Y yo le dije que no. Entonces que yo quería tener mujer y tener hijos. Entonces, obviamente estaba bien la connotación sexual más que otra cosa, ¿verdad? Entonces, eh, pues nada, tuve mis novias, tuve mis parejas, nunca me casé, nunca me gradué de administrador de empresa, trabajé con el tema de mi familia, con el negocio de mi familia, pero nunca con una mujer sentí esa, esa, Como como esa conexión. sensación, como esa, ella es. Sin embargo, yo siempre pasaba muy unido y pendiente a mi activismo, lo voy a decir así, activismo, o a mi servicio, mi parroquia, ¿verdad? Entonces, pues con mi última novia tuvimos una discusión muy fuerte, y era mucho de fiestas. Yo también, ¿verdad? Yo siempre me movía entre dos ámbitos, entre el ámbito de la fiesta y el ámbito del, bueno, llego a las 3 de la mañana a la casa, pues a las 7 ya estoy en misa, ¿verdad? Entonces, así era. Y como buen chico responsable. Entonces, llegó el punto en que ella pues me decía de que o era la parroquia o era ella. Entonces, mis argumentos eran pues que te vaya bien, ¿verdad? Sí, Primero es la parroquia. Entonces, primero es Dios, ¿verdad? claro. Entonces, siempre tuve conciencia de eso. Incluso con mi mamá también tenía mis pleitos porque decía que les cuidaba a la familia por la iglesia, ¿verdad? Fue uno de los temas cuando falleció mi papá en el 2001. Entonces, allá por ¿cuándo fue? 2014, cuando mi país era muy famoso por el tema de pandillas. Mi familia perdió el negocio porque las pandillas lo quemaron. Ok. Entonces quedamos en la calle y pues empezamos prácticamente todo lo que teníamos se redujo a nada, ¿verdad? Ay, sí. Entonces yo empecé a batallar, y en ese momento tenía 31 años, empezamos a batallar con la vida, no, perdón, tenía 33 años en ese momento, empezamos a batallar con la vida. Obviamente yo estaba, pues, digamos, en la adultez ya, pero
empecé a hacer cosas que no me gustaban, me costó encontrar trabajo. De hecho, no encontré, sino que con un amigo pues, pusimos como una empresita y ahí pues nos debatimos. Yo no me sentía cómodo porque sentía que no era mi lugar en la vida, me peleé con Dios. eh, Mi amigo se fue para África siguiendo una americana, entonces quedé yo solo y en un momento de la vida yo dije, pues Señor, no, eso no es lo mío, me frustré. Pensé que me iba a matar, o sea, yo me quería morir, venía un día sobre, las playas no quedan cerca al igual que ustedes, ¿verdad? Entonces, venía subiendo para la ciudad y la calle que venía subiendo estaba en construcción y yo decía, me voy a tirar de un barranco, me voy con todo el carro. Entonces, de la gran depresión que traía, en eso venía un camión de esos y venía en sentido contrario directo hacia mí a chocar así, ¿verdad? Entonces, cuando lo vi, se me abrieron los ojos, moví el carro, me orillé y yo dije, no, 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 señor, no, 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 no me quiero matar, era broma, ¿verdad? Era broma. Entonces, después de eso empezó como un proceso, ¿verdad? De sanación. El pleito fue muy fuerte con Dios, tanto así que me alejé de la iglesia, me alejé de la misa, que ya vamos a hablar de eso como unos 3, 4 meses. Y porque si bien es cierto, no era de misa diaria, pero era de misa regular, ¿verdad? Sí. O sea, digamos, no solo domingos, sino que procuraba ir entre semana. Entonces, pasó algo, pasó, pasó algo. Un 31 de diciembre, el 31 de diciembre nosotros los católicos celebramos lo que se llama la hora santa. Generalmente las hostias hay hostia pequeña y el sacerdote celebra con una hostia grande, ¿verdad? Sí. Para nosotros el cuerpo de Cristo. Entonces, durante los jueves y en algunas ocasiones especiales, pues hacemos lo que se llama hora santa, que se expone el pan redondo y pues el cual nosotros consideramos que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, en la hora santa yo solo sentí una gran paz, una gran paz, una gran paz, una gran paz. Y yo dije, voy a hacer las paces con Dios. Un mes después, no, 2 meses después, estaba y pasó algo. Pasó algo en otra hora santa. No lo puedo explicar, o sea, no tengo las palabras para explicarlo. Fue un impulso, fue como un llamado al corazón. No fue una voz concreta, fue algo que me dijo, dale, ya no hay nada que te ate, o sea, lánzate, o sea, ya, todo está dado, yo te he preparado. Y terminó la hora santa y le dije a mi párroco que quería ser sacerdote, entonces él me dijo que sí. En el catolicismo debo explicar esto porque el estudio es teológico. En el catolicismo, digamos, el orden sacerdotal tiene dos vertientes. Digamos, está la vida diocesana, que son los obispos y sus sacerdotes, y por otro lado están en forma paralela las comunidades religiosas, que no dependemos directamente de un obispo, sino que dependemos de un carisma, aunque para trabajar en un territorio determinado necesitamos estar en comunión con los obispos. Pero digamos, la vida religiosa como tal, digamos, no depende exclusivamente de los obispos. Entonces yo dije a mi párroco, me dijo, bueno, aquí en mi país hay edad para entrar al seminario diocesano con el obispo, y me dijo pues que ya no tenía opción, ¿verdad? Tenía 36 años en ese momento, casi 37. Entonces busqué una comunidad, me fui a México, la cosa no fructificó. Era una comunidad, al igual que pues en todo, digamos, muy conservadora. Y aunque yo me considero conservador, no me consideraba tanto, tan así, tan estricto. Sí. Entonces, porque en el catolicismo también hay, digamos, dos vertientes que están en permanente tensión, lo voy a decir así, los conservadores y los liberales, ¿verdad? Okay. Entonces yo me considero ni uno ni otro, pero porque dentro de esos hay como encuentros.
niveles. Ujú. Entonces, regresé a mi país con la satisfacción que me había gustado mucho la experiencia religiosa. Y pues mi párroco me dijo, tengo dos opciones, o es la Orden del Carmen, los carmelitas, que es básicamente, bueno, nacieron en el Monte Carmelo, donde Elías tuvo su actividad, Ujú. o me dijo la orden, digamos, los sacerdotes que tienen los militares, que ellos están necesitados de vocaciones, me dijo. Ok. Y yo le dije que no, que no quería saber nada de comunidades religiosas, yo quería algo más, un obispo. Y me dijo, pensarlo. Entonces, en eso, pues, se me presentó, cuando estaba en la primera comunidad religiosa, como había momentos para leer lectura espiritual, eh, leí hay una santa muy famosa entre nosotros que se llama Santa Teresita del Niño Jesús. Ok. Ella murió de 5 años y tiene un libro muy famoso que se llama Historia de un alma. Cuando yo lo empecé a leer, yo dije, esta niña, si la veo en vida, me cae mal, Exacto. porque era muy caprichosa. Sin embargo, algo me hacía leer el libro, y su mensaje es muy fuerte. Su mensaje básicamente es de ser tan pequeños como las flores silvestres del campo, que nadie se fija en ellas. Entonces, por eso nosotros le apodamos la pequeña flor. Ella es carmelita, pero yo no sabía de eso, entonces yo no sabía mucho de ese mundo de la comunidad religiosa. Ni siquiera los católicos muchas veces sabemos mucho de la amplitud de vida religiosa que hay, ¿verdad? De las comunidades religiosas, los diferentes carismas, hasta que estamos dentro. Entonces, cuando el padre me hizo la conexión con los carmelitas y me encuentro con Santa Teresita, había sido carmelita, y yo dije, no, aquí es. Amén. Y pues así es más o menos cómo descubrí mi vocación y cómo descubrí digamos, mi, mi camino en la vida espiritual al sacerdocio. Es interesante cómo Dios va trabajando con las personas, cómo hace un llamado y lo más interesante o impactante es que nunca nos suelta, a pesar de nosotros, porque hubiese sido un ser humano y dice, bueno, ya lo intenté y ya está. Pero él siempre se mantuvo y me impacta cómo ya usted lo reconoce de, ya no hay nada que me ate, que estoy esperando y da el paso, ese paso de fe. Es muy interesante y muy inspirador también, incluso con este libro de cómo nosotros siendo una pequeña cosita, pudiéramos decirlo hasta del universo, lo más pequeñito, Dios aún se fija en nosotros y me alegra de todo corazón que usted esté estudiando teología. A veces humanamente los sueños no se dan porque hay muchas condiciones o reglas o cosas en la vida que nosotros no somos capaces o no tenemos los recursos o una cosa que otra, pero Dios es el dueño de todo y Él sí provee para ese llamado. Alguien me dijo hace un tiempo, cuando Dios llama, también provee y está presente. Y qué bueno que lo veo en su ministerio. Hay algo muy interesante, y quizá lo debo decir. El hecho de haber perdido el negocio de mi familia me preparó a vivir austeramente para asumir este estilo de vida. Ujú. No, Entonces, es ese así. es un, ese es un punto muy, muy importante. Sí, sí, eso es así. Y por eso yo le voy a preguntar ahora, ¿cuál considera que es el papel de, ya teniendo ese llamado, ahora, cómo usted considera que el papel de los sacramentos en la vida diaria de los fieles católicos debe ser o cómo ayudan los sacramentos a fortalecer nuestra relación con Dios? Porque cuando yo recuerdo cuando yo iba a misa, yo era como usted, yo iba a misa, pero no tenía ese conocimiento tan profundo y a veces hacía cosas que todavía no entendía, pero tienen un significado y me gustaría que usted nos comente los sacramentos en la vida diaria de un fiel cristiano, qué deberían ser o qué deberían representar para nuestra relación con Dios. Bien, para empezar quiero definir qué es un sacramento, ¿verdad? La doctrina católica define el sacramento como un signo
visible y sensible de la gracia salvadora de Dios que opera en nuestras vidas. Signo, porque hay agua, hay velas, hay pan, hay vino, hay aceite, hay diferentes elementos, hay anillos, para el caso de los casados. O sea, hay un consentimiento, digamos, todos son signos visibles porque se pueden ver, sensibles porque lo puedo percibir. Y básicamente en ellos se manifiesta la acción salvadora de Dios en la persona. Jesús se bautizó, pero ese no era un bautismo sacramental, sino que era un bautismo que simple y sencillamente era, ok, es un signo para limpiar el pecado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, encontramos en Hechos que la iglesia primitiva empieza a asumir el papel sacramental, no solo con la fracción del pan, sino que con el bautismo, ¿verdad? Entonces, allá vemos en Hechos 2:42 que hablaba de que se reunían los apóstoles y hacían la fracción del pan, partían, exacto. Y después en Hechos 15 encontramos el primer concilio, lo que nosotros consideramos el primer concilio, ¿verdad? El concilio de Jerusalén, donde estaba el tema de, ok, a ver, y los que no son judíos, ¿qué? ¿Les vamos a aplicar la circuncisión o no? Entonces, pues optaron por la forma salomónica y ahí creo que entra en juego la tendencia que yo dije al principio, ¿verdad? Liberales y conservadores. Digamos, los conservadores, los judaizantes decían, no, circuncisión. Nosotros decían, no, nosotros no queremos circuncisión, queremos algo menos cruel, ¿verdad? Entonces, que eran los gentiles o los paganos, ¿verdad? Entonces, para que aceptaran la fe, entonces acordaron que era el bautismo, ¿verdad? Entonces, el bautismo como un rito de iniciación, ¿verdad? Y al torno a este rito de iniciación, pues, todo tenía una centralidad, que era la Eucaristía, ¿verdad? La Eucaristía o la fracción del pan como origen y culmen de la fe católica. Por lo mismo, o sea, según los estudios, y creo que tú lo sabrás decir mejor que yo, existía una conciencia de las frases que Jesús dijo. Y de las frases más importantes que Jesús mencionó, pues están narradas en los 3 evangelios, los sinópticos. Tomó el pan, lo partió, se lo dio a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó la copa y volvió a hacer lo mismo. Esas frases quedaron tan grabadas que los apóstoles en Hechos ya celebran esa fracción del pan. Entonces, tal vez no de la manera en la que celebramos ahora, ¿verdad? Hoy es más masivo, pero quedó esa conciencia. Entonces, el papel de los sacramentos para el fiel cristiano es que perciba que es la fuerza de Dios operando en nosotros, por y para nosotros. Porque en ese sentido, nosotros creemos en una realidad escatológica, que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, al ser una realidad escatológica, hay dos, digamos, polos. Un reino presente, se puede decir consumado por la muerte de Jesús, pero que todavía está en construcción, en edificación, el segundo polo, ¿verdad? Sabemos un reino que ya está, lo debemos de tomar, pero lo tengo que hacer mío. Entonces, vemos que los sacramentos es eso, o sea, es ir poco a poco interiorizando la vida a través de esos signos visibles y sensibles para encontrarme con Dios de manera definitiva, ¿verdad? Básicamente, en ese sentido, la Eucaristía es el culmen, el banquete celestial, las bodas del Cordero, es el anticipo de las bodas del Cordero, ¿verdad? Todos los sacramentos apuntan a hacerse realidades, la comunidad toda reunida, mirando al Cordero, en torno al Cordero.
entonces al Cordero. Ese es el sentido básico de la Eucaristía. El bautismo, la comunión, la confirmación, miran en torno a eso. El matrimonio es, nos salvamos en comunidad. O sea, la familia es el don de Dios para salvarnos en comunidad. Cooperamos en la... Y nosotros los religiosos y sacerdotes, pues, somos el anticipo de lo que será las personas que viven en las bodas del Cordero, donde ya el matrimonio dice hasta que la muerte los separe. Pues nosotros no nos casamos, sino que estamos viviendo anticipadamente lo que será ya las bodas del Cordero en eterna contemplación de Dios. Qué interesante. Y eso es teóricamente, ¿verdad? Obvio, dinámica, pues hay que asumirla y hay que irla viviendo día a día, ¿verdad? Eso es así y me impacta como usted lo expresa y lo explica, porque si los cristianos viéramos todo eso a la hora de participar de la comunión, tuviese más propósito en la vida del seguidor, del que quiere tener ese encuentro con Dios, porque ir a la iglesia no es solamente ir y me senté, escuché y regresé, es como tener ese encuentro o ya gozar de esa anticipación, como usted lo mencionó, de forma escatológica, esa boda del Cordero, que no necesitamos necesariamente esperar ese momento, porque lo podemos empezar a disfrutar acá a través de toda esa simbología y todos esos ritos que nos dejó Dios en su palabra, y poder ya decir, ok, sé lo que se va a hacer, tengo una idea, porque nunca vamos a tener la idea perfecta de cómo será, pero una vislumbre, unos rayos, y ya cuando llegue ese momento ya no será algo desconocido, sino que será algo que ya hemos anhelado aquí en la tierra. Muchas gracias. Me queda sumamente mejor explicado que yo leyendo los libros por mi propia cuenta. Voy a preguntarle esta pregunta que es interesante, de las que he anotado aquí. ¿Cómo usted explicaría a una persona, cómo usted explicaría a una persona que no conoce qué es el sacramento de la reconciliación, o sea, la confesión, y qué beneficios trae a la vida espiritual del creyente? Bien, precisamente ahorita estoy elaborando un documento en el cual pues hablo acerca de el sacramento de la confesión en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Entonces, básicamente, bueno, centrándome en Marcos, básicamente Jesús inicia en Marcos allá 1:2, arrepiéntanse y crean en la buena nueva. En otras versiones dice conviértanse y crean. Entonces, pero lo más cercano al griego es arrepiéntanse. Entonces, después, más adelante, ahorita todavía no he llegado a esa parte del versículo todavía, así que no me lo puedo dar memoria. Cuando le dice a Pedro, bueno, a quien tú tendrás las llaves del cielo, ¿verdad? A quien les perdone los pecados, les quedarán perdonados, a quien no se los perdones, les quedarán sin perdonar, ¿verdad? Entonces, es esa, quedó también grabada esa conciencia de que a los sucesores de los apóstoles, a los apóstoles en primer lugar y a los sucesores de los apóstoles, había que confesarles públicamente los pecados, porque en algún momento al principio fue público, ¿verdad? Después con el tiempo se fue haciendo más personalizado y después, al irse haciendo más masivo, se empezaron a seleccionar como unas especiales que después se convirtieron en sacerdotes, quien delegados bajo los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, pudiesen ejercer el sacramento de la confesión, ¿verdad? El sacramento de la confesión no lo puede ejercer cualquier sacerdote, o sea, sí, pero tiene que recibir la aprobación del obispo para poder hacerlo, o sea, digamos, se tiene la facultad, pero no la autoridad para hacerlo. El sacramento del orden lo puede ejercer cualquier sacerdote, pero necesita la autoridad, la autorización de un obispo para poder, la facultad de un perdón, sí, términos jurídicos, que el obispo le faculte hacer eso. Exacto. Entonces, bueno, se puede entender como
desde una perspectiva psicológica, básicamente es desahogo las culpas que tengo con las que mi relación con Dios se puede ver enturbiada. Se puede entender primariamente bajo esa perspectiva, pero también tiene que ver en el sentido de, ok, eh, ante lo que nosotros consideramos que Jesucristo fue sacerdote, profeta y rey, pues nosotros compartimos hasta cierto punto ese triple ministerio de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, dentro del sacramento, dentro de Jesús como, de la ministerialidad de Jesús como sacerdote, los católicos distinguimos el sacerdocio común, que es para todos los fieles, y el sacerdocio ordenado. El sacerdocio ordenado es aquel que puede partir el pan, que puede perdonar los pecados en nombre de Jesucristo, por autoridad de los obispos. ¿Me explico? Entonces, la persona va y se acerca ante un sacerdote y le pide en nombre de Jesús el perdón de los pecados. Entonces vuelvo al punto, ¿verdad? Es el signo, ¿verdad? Es el signo de yo te perdono, te perdono los pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, yo, la imposición de manos, aunque sea detrás de un confesionario, es como yo te perdono. Entonces es la expresión de las palabras, ¿verdad? Lo que hace operante el sacramento del bautismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el bautismo, la confesión implica no solo algo psicológico, ¿verdad? Sino que también algo espiritual. Es el decir, bueno, o sea, yo al cometer un pecado, no medí mis consecuencias, pues tampoco voy a medir mis consecuencias para pedirle a Dios y ante otra persona que puede ser un desconocido que me perdone esas faltas. Entonces, si el sacerdote, pues en virtud de su ministerio, está obligado a darle el perdón y tampoco está habilitado a revelar incluso en un juicio lo que sucede en el sacramento de la confesión. El sacerdote, pues, está completamente obligado a no revelar lo que alguien o lo que sucede dentro de ese sacramento. Interesantísimo. Había cosas que lo tenía claro, pero ahora me queda mucho más claro. Y le ha dado ese detalle de la confidencialidad, porque esto yo no lo sabía. No lo sabía de que aún delante de las leyes jurídicas, el sacerdote, bueno, en el caso del obispo, no necesariamente tiene que dar explicación de lo que el confesante le revela al confesor, ni nada, porque queda entre la persona, entre el confesor y entre Dios. Y de ahí no se puede salir, independientemente ya sea para bien o para mal. Bueno, si es para bien, creo que podrán haber excepciones, no lo tengo claro. Ah, no hay excepciones. Ah, pues me queda más claro. El sacerdote no es Dios, no es Jesús, ejerce el perdón en el nombre de Dios, es una mediación entre Dios y la persona arrepentida, y es como lo voy a decir así en términos jurídicos, el que garantiza el arrepentimiento de la otra persona. Entonces, al garantizar que la otra persona se acerca con un corazón contrito, él está obligado a ejercer el perdón, pero al mismo tiempo, porque él solo es una mediación, tiene que tener una confidencialidad sacramental que no puede ser roto más que solo por el mismo Dios. Amén. Eso es bonito verlo como Dios se encarga de que cuando Él dice, de tus pecados no me acordaré más y los lanzo al fondo del abismo, queda literalmente allí, de que, bueno, se lo he confesado y no tengo ese miedo de, uy, algún día lo van a decir o algún día se va a saber. Tanto es así, por ejemplo, si tú fueras católico y yo fuera sacerdote, o sea, la confesión no se puede realizar en este medio, tiene que ser en persona. Ok. Tiene que ser en un lugar físico, pero por ejemplo, si tú y yo estamos en un lugar físico, somos amigos, y yo te confieso, yo estoy obligado por el derecho canónico de la Iglesia
y por Dios porque es derecho divino, a incluso ni en una broma, ni en un comentario, sacarte algo que tú has confesado en el sacramento. Ni en una broma, ni en un comentario, ni en una conversación en el carro, oye, ¿qué tal vas con aquello? No. Wow. No, así de, o sea, alguien que viole el secreto de la confidencialidad del sacramento de la confesión, las penas son muy duras, las penas canónicas. Wow. Esto me ha impactado y de verdad que eh, me hace ver cómo Dios se encarga de que su palabra se cumpla y cómo los ministros eh, en representación de Dios cumplen esa voluntad de Dios de que no se descubra, que solamente se quede entre Dios ese malestar que yo he provocado en la relación con Dios y me deja mucha paz saber esto, porque a veces en el desconocimiento o en los dichos populares, no, esto ya lo vas a ver medio barrio, como dirían en República Dominicana, pero qué bueno que se queda en el fondo del abismo y ya sea simbólicamente y literalmente en la vida cotidiana. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ha quedado mucho más claro y lo digo de todo corazón. A veces nosotros leemos los libros, la teoría, pero cuando uno ve la experiencia en otra persona de cómo lo vive, queda mucho más claro que los libros. Y sí que ella lo había leído, los sacramentos, lo había repasado en el día de hoy, pero usted ha dado unos detalles que los libros no dicen. Y eso se agradece de todo corazón. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo explicaría usted la sucesión apostólica y su relación con la autoridad del Papa dentro de la Iglesia? Porque a veces nosotros que vamos a la Iglesia no sabemos como ese orden jerárquico y creo que tampoco nos lo preguntamos. O sea, es como algo que está ahí, pero tampoco necesita ser explicado porque se sabe de que está ahí. Pero ¿cómo usted lo explicaría si alguien tiene esa curiosidad? Bien, lo voy a explicar no desde la forma como se explica en la televisión o como aparece, digamos, en el catecismo, sino que desde cómo se explica desde la rama de la eclesiología de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es la rama que estudia la Iglesia Católica en cuanto a lo que es, ¿verdad? Entonces, a ver, cuando Jesús se va y los discípulos empiezan a, digamos, se empiezan a evangelizar, entonces ellos empiezan a fundar comunidades. Entonces los apóstoles, si bien Pedro guardaba como cierta primacía, pero se puede decir de que eran como autónomos. Entonces nosotros tenemos constancia de que en Jerusalén la primera iglesia que se pierde es la de Jerusalén con la revuelta y la destrucción del 70, ¿verdad? Entonces Santiago, no sabemos cuál, pero Santiago, que era digamos, lo vamos a decir, el encargado de la iglesia de Jerusalén, él guardaba como cierta autonomía, ¿verdad? Entonces la iglesia se empezó estructurando en comunidades, no en base a una figura central, porque la figura central era Cristo. Sí. Entonces, no fue hasta que allá por el siglo III, los cristianos siempre tuvieron un objetivo. Cuando cayó Jerusalén, el objetivo ya no fue la tierra donde se movió Jesús, sino que el objetivo fue el imperio, fue Roma. Entonces, ellos realizan toda su acción en Roma, pero a la vez se empiezan a mover por digamos, el Asia Menor, el Bajo Egipto, toda esa zona de Antioquía. Después, entonces, pero al morir
Pedro en Jerusalén no era, o sea, hoy nosotros le damos la connotación del príncipe de los apóstoles, ¿verdad? Pero en realidad, si bien es cierto, fue una figura preponderante, tenía como cierto un grado superior, más que todo por la autoridad petrina, que porque tuviera más autoridad que los otros. No sé si me explico. Sí, 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 claro que sí. Más que todo por esos gestos y esas palabras que tuvo con Jesús. Entonces, digamos, hay una autoridad moral un poquito más elevada que los otros, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Roma se fue como erigiendo como en una de las principales iglesias, pero las otras guardaban su autonomía. ¿Qué fue lo que sucede cuando Constantino se vuelve cristiano, se vuelve la religión oficial del imperio? Pues se mantiene que la iglesia de Antioquía, ya en Egipto, pues mantenía como cierta autonomía, ¿verdad? Y después también vemos las iglesias de Asia Menor, pues también igual con cierta autonomía. Y vemos que también al moverse el imperio a Constantinopla, pues al estar el imperio allá, la capital del imperio, pues la iglesia de Constantinopla empieza como a tener como cierta como preponderancia, ¿verdad? Entonces empezaron como las disputas, digamos, hay que decirlo así, a ver quién, digamos, tenía como más supremacía hacia Roma, que era la antigua capital del imperio Constantinopla. Las otras pues se mantenían como en un plano un poco más, digamos, conciliador. Entonces buscaban más, si bien es cierto, digamos, la cátedra de Pedro estaba en Roma, nos mantenemos como un tanto fieles a él, pero nosotros guardamos nuestra autonomía. Entonces no fue hasta que estas putas se mantuvieron más o menos hasta allá por esa estructura, digamos, de patriarcas, lo voy a decir así, de patriarcas, hasta allá por el 1050 y no sé cuánto, que fue el corte entre la división final entre Oriente y Occidente, que Roma toma, digamos así, la supremacía, el primado, por así decirlo, esa es la palabra, el primado. Entonces, siempre se consideró que el patriarca de Roma tenía como una primacía un tanto superior a los otros patriarcados. Entonces, cuando fue la ruptura y quedar Roma solo, se considera de que Roma guardaba la primacía sobre todas las demás iglesias. Y sobre digamos, la estructura en Roma murió Pedro, la cátedra pedrina, en eso se estructura la sucesión apostólica, ¿verdad? Y pues ininterrumpidamente desde Pedro hasta nuestros días han habido cerca de 269 pontífices o papas que han venido pues ininterrumpidamente ahí, bueno, no ininterrumpidamente, ha habido periodos oscuros en los cuales pues han habido tres personas peleándose el papado, diciendo yo soy el papa, allá por 1300 y algo, ¿verdad? Hubieron hasta tres papas, pero digamos, nosotros contabilizamos, ¿verdad? 269, y sobre esa estructura pues se basa, ¿verdad? Básicamente es esto, se tiene constancia de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te doy la potestad de perdonar los pecados y a quien se los perdones, se los perdones y a quien no, pues no. Básicamente sobre eso y porque Pedro también murió en Roma y así es como se estructura básicamente la sucesión apostólica. Okay. Ahora bien, hay que entender que la jerarquía de la iglesia está estructurada así. Lo voy a hacer desde abajo hasta arriba. Hasta el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es pastoreado por los sacerdotes, que los sacerdotes son ayudantes de los obispos y que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Ante esto, el Papa ostenta
el primado. Quiere decir que es el primero entre los apóstoles. Sí. Tiene la misma dignidad que un obispo. La misma dignidad que un obispo. No es más que un obispo. Pero a él le han cedido la potestad de ser el primero entre todos los obispos. O sea que la iglesia se articula, se puede decir así, el Papa con sus hermanos en dignidad, los obispos, los sacerdotes y el pueblo de Dios. Ok, esto lo ha explicado, si pudiera decir, una clase magistral de la organización jerárquica, y es interesante porque a veces en el desconocimiento de cómo está orquestado, hay algunos que creen popularmente que el sacerdote es el que está encima del obispo, pero a ciencia cierta, el que estudia o el que ya se lo han explicado puede ver que primero está el pueblo de Dios, el sacerdote, el obispo, y dentro de todos los obispos, es como usted ha dicho, hay uno que le han cedido la responsabilidad de ser el representante o ser el representante, esta es la palabra, de Cristo aquí en la tierra a través de ese ministerio. Y también hay algo que aclarar, y por lo que acaba de pasar recientemente con la muerte de un papa, la elección de otro, ¿verdad? ¿Qué pasa con los cardenales? Muy buena pregunta. Eso, mire, si no me lo acuerdo, yo decía algo, puede que me falte, pero no me acuerdo. ¿Qué pasa con los cardenales? El cardenal no es más que un ayudante del papa. Digamos como su círculo más cercano, son obispos, conservan su misma dignidad de obispos. Cambia el color de la vestimenta por rojo porque es como señal de que ellos se entregan no en dignidad, pero a un papel más devoto a la iglesia, incluso con su sangre. Entonces, por eso es que ellos visten de rojo, un rojo escarlata más que un púrpura. Entonces, los digamos, cardenales son obispos que tienen el privilegio de elegir entre otros obispos al Papa, pero que no gozan de más autoridad que un obispo que no sea cardenal. Qué interesante. Y es muy bueno puntualizar porque algunos dirán, bueno, este tiene más posición y este tiene... No se trata de posición, sino se trata de responsabilidades en funciones, que es allí donde se ve la hermandad y no es algo político terrenal de, bueno, yo soy el secretario, yo soy el presidente del partido y este tiene más reconocimiento que otro, porque dicho sea de paso, el propósito de todo esto es servir a Dios a través de nuestras vidas, y es muy bueno puntualizar por si alguien se hace esta pregunta al leer estas palabras, de que entienda de que no es una jerarquía de poder, sino de responsabilidades en función y de servicio a la comunidad. Bueno, ya vamos avanzando y qué lástima que el tiempo va volando, el tiempo vuela. Y bueno, me gustaría hacerle esta pregunta. He cambiado la pregunta de la Reforma Protestante porque creo que podemos sacarle mucho más beneficio al ministerio de Católicos con Acción y hacer una pregunta a partir de allí. Porque hay veces que las personas creen, no, este es un círculo para cristianos católicos y no hay una forma de, como de yo entrar a ese círculo. Pero ¿qué usted le diría a las personas que no van a una iglesia o quizás van de cada año un día? ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica hacia las personas de cualquier religión que decidan participar en los servicios a la comunidad o participar de las reuniones en la iglesia? ¿Están los brazos abiertos o solamente es para un grupo selecto?
Vaya, bueno, vamos a empezar. Para empezar, a nosotros como Católicos con Acción se nos identifica como parte de la iglesia institucional y no lo somos. Más o menos, tampoco somos un grupo eclesial. Simple y sencillamente, pues yo soy de aquí de El Salvador, de un departamento fuera de la capital, y con algunos amigos de mi parroquia, pues tuvieron, bueno, un amigo que es el administrador ahí que aparece como Roberto Castellanos. Él tuvo la idea de crear como un medio digital para atraer jóvenes a la parroquia. Entonces, un medio de evangelización, entonces le puso como Católico con Acción, o sea, invitamos a la acción. Entonces, eso fue allá por el 2013, 2002, 2013 fue, 12 años. Entonces, cuando éramos más jóvenes y teníamos pues diferentes cosas que hacer en la vida. Entonces empezó a través de difusión de imágenes llamativas, haciendo como un llamado a interpelar el corazón, y empezamos con las iniciativas que básicamente después se popularizaron a lo largo del ambiente católico, que se llaman las iniciativas tanto de Cuaresma, que es un tiempo litúrgico muy fuerte para nosotros, como de Adviento, ¿verdad? Entonces, el Cuaresmario y el Adviento con Acción. Entonces, eso nos llevó a catapultarnos como un boom en redes sociales, que básicamente, digamos, por los estados de vida de cada uno de nosotros, pues hemos tenido que dejar de lado. Yo estoy aquí en la vida religiosa y pues no me queda tiempo a veces ni de contestar, y pues él se dedica a un ambiente, digamos, laico, de trabajar, y le toca muy pesado. Entonces básicamente hemos dejado como de ladito la iniciativa, solo nos dedicamos a programar el evangelio y a publicar imágenes. Entonces, básicamente con acción, ¿verdad? Muchos nos confunden como parte de la iglesia institucional, no lo somos. Muchos confunden, creen que somos un grupo de oración o de crecimiento, no lo somos. Simple y sencillamente somos una iniciativa a través de las redes sociales, en la cual pues invitamos a las personas a que a través de imágenes a que tomen acción, ¿verdad? Y sean agentes transformadores, tanto de ellos mismos como de la sociedad, ¿verdad? En la que ellos sirven y viven. Amén. Qué bueno es tener proyectos para los jóvenes en este mundo, porque a veces hay personas que creen que la iglesia solamente son para viejitos, y cuando uno se va poniendo viejito, y bueno, ya ahí sí la iglesia, pero la iglesia es para todas las edades, desde los más jovencitos, adolescentes, los jóvenes, los adultos que todavía no son de la edad grande, y también para todas las personas de cualquier edad. Y me impacta mucho que hay este tipo de iniciativa porque se piensa en los jóvenes. De hecho, creo que todas las iglesias debieran tener jóvenes en acción y con acción sobre todas las cosas. Porque no es solamente... Ahí. Sí, adelante. Bueno, termina. No, que va. Esta era la idea. Solo quería, bueno, quien revisa las redes sociales soy yo, a queda tiempo. Entonces, si escribiste a Instagram, a Facebook y no lo vi, pues mi disculpa, ¿verdad? Porque de verdad no me percato, pero hiciste ahí el match con WhatsApp y ahí está. Amén. No, que va. Yo estoy contento y siento que es una bendición de Dios poderle conocer. Y creo que este contacto no será solamente ahora, sino que será a lo largo de toda la vida, hasta que veamos esa bendita promesa de Dios, de cielos nuevos y tierra nueva. Y o sea, coincidimos tanto que hasta nos faltan 2 años para terminar la teología a los dos. O sea que usted tiene aquí un compañero y colega para lo que usted necesite. Perfecto, pues podemos compartir información. Claro que sí. Bueno, esta pregunta creo que ya es la penúltima. Aunque ya usted lo ha mencionado brevemente con esta iniciativa, ¿cómo usted le puede decir o informar a aquellos que van a leer este informe qué acciones está haciendo la iglesia hoy en día para acercarse
a los jóvenes, independientemente de la iglesia que ellos vayan. Por ejemplo, cuando yo era jovencito, no recuerdo la edad, pero creo que era 10 o 12 años, recuerdo, siempre voy a recordar a Antonia. Antonia, ella era una fiel de la iglesia y ella nos llevaba todos los sábados en la tarde, pasaba casa por casita y llevaba a todos los niños a la catequesis. Pero hoy en día, ¿qué está haciendo la iglesia para alcanzar a los jóvenes, alcanzar incluso también a los adultos, independientemente de su confesión denominacional o religiosa o de su creencia, por decirlo así brevemente? Bien, creo que es importante aclarar varios puntos. En primer lugar, los tiempos cambian, Sí, las circunstancias cambian y más que ahora estamos en un tiempo que yo le puedo decir es el tiempo de la rapidación, ¿verdad? Todo lo queremos para allá. Entonces, digamos, las generaciones se han acortado. O sea, el cambio entre una generación a otra es súper rápido. Mientras que antes el cambio generacional era 25, 30 años, hoy estamos hablando que posiblemente el cambio generacional sea 10 o 15 años, ¿verdad? Entonces, para ya estar una nueva generación. Y también pues la iglesia ha pasado de una etapa donde, o de un tiempo, o unos siglos, bueno, casi, digamos, 18, no, menos, quizás unos 17, 16 siglos, en lo que era mayoría absoluta en el mundo, a ser pues, a ostentar siempre una buena parte, pero digamos, ya no la mayoría, ¿verdad? Entonces, o esas masivas cantidad de personas que tenía, ¿verdad? Eh, la pregunta representa desafíos en varios sentidos. La iglesia es universal y, digamos, cada sociedad y cada continente, cada país tiene realidades diferentes, ¿verdad? De la cual, pues, se aborda, ¿verdad? La temática. Yo quizás pudiese decir a través de América cómo cómo se responde a esta iniciativa de poder atraer jóvenes a las iglesias, ¿verdad? Incluso me atrevería a decir más que todo Latinoamérica, porque estuve 2 años en Estados Unidos y en Estados Unidos la manera de atraer jóvenes a la iglesia es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí en Latinoamérica la iglesia basa mucho en el tema de imágenes, videos, y se está promoviendo mucho el área de contenido, como los evangelizadores digitales. Los evangelizadores digitales son un grupo de personas laicas, religiosos, sacerdotes, incluso hasta obispos, que básicamente su misión es evangelizar a través de redes sociales y atraer a las personas hacia las parroquias, ¿verdad? Porque básicamente, así como la familia es el núcleo de la sociedad, para el núcleo de la iglesia es la parroquia. Entonces, las parroquias también hacen lo mismo. Eh, bueno, de hecho, Católico Conversión fue eso, ¿verdad? Fue una iniciativa parroquial a atraer jóvenes y pues eso es básicamente lo que la iglesia hace. Sin embargo, hay como otras actividades, una que el Papa Juan Pablo II desarrolló ya por 1988, que es las Jornadas Mundiales de la Juventud. Básicamente es que cada 3 años jóvenes de todo el mundo se reúnen en torno a la figura del Papa y pues es una especie de congreso y en la cual pues la centralidad es el Evangelio y Cristo, ¿verdad? Entonces esa es la centralidad. Ha tenido muchos frutos, sigue teniendo frutos porque es como revitalizar la fe, es como el compartir, es como el darte cuenta de que hay jóvenes que tienen tus mismas inquietudes, se comparten la fe. Yo fui a la Jornada Mundial del 2011 en Madrid y pues para mí fue una experiencia, lo voy a decir así, escalofriante, en el buen sentido de la palabra, saber de que yo estaba en una misa en la que se celebraba, que estaba celebrando en francés,
pero porque se estaba celebrando en francés, no desconocí en qué etapa de la misa estaba, ¿verdad? Entonces creo que todas esas iniciativas ayudan. Muy bien, esto es muy bueno saberlo porque yo creo que el mundo de una forma u otra necesita ser alcanzado eh, y tener esos acercamientos con Dios, y si nosotros podemos reinventarnos, sería muy agradable traer a esas personas a un conocimiento de lo que es la palabra y la comunión y relación con Dios, que ese es al final lo que nosotros deseamos como eh, siervos o personas que son llamados por Dios, con la comunidad. No que la comunidad siga igual, sino que tenga un acercamiento con Dios. Ya llegando ya a la última pregunta, y para mí he aprendido muchísimo de su experiencia. Quiero, desde su punto de vista o su perspectiva, su experiencia, ¿qué valores usted cree que comparten los católicos con otras denominaciones, otras iglesias, en las que se puede decir hay ámbitos que podrían colaborar como cristianos juntos? Por ejemplo, eh, eso se nota cuando hay una catástrofe, pero creo que no hay que esperar una catástrofe para todos trabajar a una. ¿Qué usted cree desde su experiencia pastoral? Bueno, lo primero, Cristo. Amén. O sea, nos denominamos cristianos. O sea, buscamos lo mismo. Y yo lo veo así, lo voy a identificar así, como esto. Tú ves algo que yo no veo ahorita. Bueno, sí lo veo atrás de la cámara. Sí. Igual. Pero estos lados, digamos, quedan como a oscuras, ¿verdad? Tanto para mí como para ti. O sea, todos tenemos diferentes perspectivas, pero esto es Cristo. Esto, supongamos, ¿verdad? Sí. Entonces todos vemos a Cristo. Entonces, mientras nuestra mirada sea en Cristo, van a haber muchas cosas en común. Amén. Cosas que tenemos en común. La lucha por la vida. La lucha por la vida, el aborto, digamos, la lucha contra el aborto, contra la eutanasia y todas esas cosas morales. La defensa de la familia. Creo que es una cosa que muchas comunidades cristianas compartimos, no todas, porque hay muchas que pues se han, digamos, lo voy a decir así, han cedido a los lobbies existentes, pero me atrevería a decir que la gran mayoría estamos a favor de la familia natural así entendida, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es otra de las luchas muy, muy fuertes que podemos trabajar juntos como denominaciones. La pobreza y la atención a los más pobres. Me llamó mucho la atención dentro de mi experiencia en Estados Unidos. Hay mucha colaboración interreligiosa o interconfesional. Yo trabajaba con un grupo de pentecostales allá en una iglesia pentecostal que abrían sus puertas para dar, le llamaban food market, es regalarle comida a personas no de calle, pero sí personas que tienen problemas de recursos, y pues habíamos personas de diferentes denominaciones de religiosos conviviendo ahí, ¿verdad? O sea, no solo católicos. Creo que hay muchas iniciativas, ¿verdad?, en las cuales que podemos trabajar juntos. El tema ambiental de la misma forma, ¿verdad? O sea, el cuidado del medio ambiente y sus recursos. Estamos hablando de una creación, estamos hablando también de una realidad escatológica. La tierra como cielos nuevos, tierra nueva, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ser los que traigan el reino de Dios a la ecología, ¿verdad? Entonces, hay muchos temas en común en los cuales podemos compartir. Amén. Esa respuesta es mucho más de lo que yo esperaba, y estoy contento con Dios porque es una experiencia que estoy teniendo en esta entrevista y estoy aprendiendo mucho. De verdad que estoy muy agradecido, le agradezco por sus respuestas. Ha sido unas respuestas claras. Me llevo una visión mucho más clara, sobre todo, de cómo el pensamiento teológico católico vive los aspectos de la fe
cómo los practica. Y en esta conversación me ayuda no solamente a ver lo académico, porque una cosa es lo académico, también en mi formación personal o formación teológica, me ayuda a aprender también a dialogar. Y es bueno tener diálogos con respeto, con profundidad, porque Cristo es uno y siendo nosotros servidores y llamados cristianos, pues quizás hoy no entendemos algunas cosas, pero llegará el momento en que todo este velo se correrá y veremos tal cual es Cristo. Entonces es bueno ver estos puntos de vista, aprender el uno del otro, y por eso le doy gracias nuevamente. Estoy muy, muy, muy agradecido. También estoy contento con el trabajo de Católicos con Acción. Me suscribí este fin de semana porque lo encontré a través de Instagram y dije, me voy a suscribir, me agregué y he estado viendo los mensajes que son positivos. Es muy valioso, de hecho, ver cómo los medios digitales están ayudando a llevar fe a donde nosotros presencialmente no podemos llegar. Es mi pedido de que Dios lo siga utilizando a usted en su ministerio pastoral, y que muy pronto estos 2 años pasen rápido en el nombre de Jesús, para que usted pueda ver el sueño de Dios hecho realidad en su vida. Gracias nuevamente por su apoyo, por su tiempo y por compartir conmigo estas experiencias. Gracias, Alejandro. Yo te quiero pedir algo. Lo pido encarecidamente. Sí. Un seguidor de Cristo. Manténme en tus oraciones. Claro que sí. Entonces, creo que es importante que nosotros, los cristianos, aunque no confesemos propiamente los mismos aspectos de fe, ¿no? Porque al final de cuentas la fe es la misma, pues estemos unidos en oración y busquemos, tal vez, digamos, no una unidad utópica, sino que busquemos una comunión real. Amén. Entonces, te pido que ores por mí, yo oro por ti, y pues sostengámonos en oración. Y pues también, primero Dios, en unos 2 años, pues tú eres un buen teólogo, un teólogo pues que más que tener un conocimiento abstracto o académico de Jesús, sea alguien que transmita esperanza, ¿verdad? Amén. Amén. Estoy muy... no me salen las palabras, pero sí que si algo pudiera decir es que estoy con un corazón contento y agradecido, y usted verá más de mí a través de el WhatsApp. Le estaré llamando también de vez en cuando para orar juntos y sobre todo para celebrar ese título que usted va a obtener en el nombre de Jesús. Cualquier cosa, pues más fácil es en WhatsApp, así que y ahí ya estás ahí. Así que un abrazo y que Dios te bendiga. Amén, amén. Si me permite tener una breve oración por usted y su ministerio. Padre, te agradecemos esta charla que hemos tenido como hijos tuyos. Si tú has llamado a Pedro, Señor, a servir a tu iglesia, te pido, Señor, que tú lo sigas fortaleciendo. Que en los momentos que las fuerzas se vayan, Señor, tú las multipliques, porque a veces no tenemos ninguna. Te pido, Padre eterno, que todo lo que se haga a través de nuestra vida pueda representar dignamente el ministerio sacerdotal de Cristo. Bendice a Pedro, sus proyectos, sus anhelos, y sobre todo, ayúdanos a servirte mejor cada día. Y es en el bendito nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi estimado, y quedamos en contacto. Bueno, pues feliz tarde. Igualmente, adiós.